Estamos cada vez más cerca de la meta de los 20,000 suscriptores en nuestro canal alternativo Voces de la Noche. Si aún no te has suscrito, te dejaré los enlaces en la descripción y comentarios para que lo hagas. Sin más, comenzamos. Mi experiencia con brujas. Desde que soy escritor de Reddit, que ya va a ser un año, he investigado casos de personas que han tenido experiencias con brujas. He logrado recopilar casi 50 testimonios. La gran mayoría de estos están concentrados en 6 estados de la República: Veracruz, Tamaulipas, Puebla, Guerrero, Tlaxcala y San Luis Potosí. De hecho, el primer caso que investigué para el canal era precisamente de una bruja en el estado de San Luis Potosí. He dado con casos tan impactantes como el de la familia que tiene la tumba de una bruja enterrada en su patio, y tan oscuros como el de la colonia de Ixtapaluca, que sufren la muerte de niños por culpa de 2 brujas. Inclusive, tengo el caso de una bruja que estuvo atormentando a una familia durante años, hasta que, al final, mató a una de las hijas. En los ranchos suele haber mucha presencia de brujas. Existen familias enteras donde todos sus integrantes tienen alguna relación con la brujería. Recientemente di con el caso de una veterinaria donde el perro de una bruja causó estragos muy fuertes y hubo muertos de por medio. En una ocasión, un suscriptor se puso en contacto conmigo para contarme que en su colonia las brujas habían tomado represalia porque hace muchos años la gente de ahí quemó una iglesia de brujas. Me gustaría compartir un poco de la información sobre los diferentes tipos de brujas. No voy a considerar a las wiccas porque suelen ser sectarias, y eso significa que es casi imposible saber algo concreto sobre ellas. Esto no es una guía oficial, solo se trata de lo que yo he aprendido después de investigar tantos casos. Quisiera dejar en claro que no me considero un experto. Existen 2 grandes bloques para categorizar a las brujas. Están las brujas de sangre, que son las que nacieron dentro de una familia de brujas, y están las brujas de voluntad, que son las que decidieron iniciarse en la brujería sin tener antecedentes de ningún tipo en su familia. Dentro de esos 2 grandes bloques de brujas hay muchas formas de agrupar por tipos, y hay que considerar una cantidad enorme de factores. La forma más fácil de agrupar brujas es tomando en cuenta el lugar en el que habitan. Lo más común es el monte. Cerca del 40% de las brujas se encuentran ahí. Luego está la sierra con casi el 25%, los cerros y los bosques con un aproximado de 15%, los ranchos cerca de otro 15%, las colonias poco pobladas en ciudades no muy urbanizadas con menos del 5%, y lo restante ya son lugares variados, como cuevas o a las orillas de un río. El segundo factor por el que se pueden agrupar es según el tipo de trabajos que hagan. Existen los trabajos rojos, negros, blancos. Los rojos son amarres y cualquier otra cosa relacionada con la atracción física o emocional. Los trabajos blancos son los que buscan ayudar al otro. Pudiera ser otorgarle protección o suerte. Los trabajos negros son los que buscan la ayuda propia y el daño al otro. Por lo general, la gente se confunde en esto. Piensan que pedir dinero para ellos es un trabajo blanco. Pero no, porque la brujería no tiene la capacidad de crear materia ni de transformarla. Solo la mueve de lugar. Por lo tanto, cuando alguien pide dinero para sí mismo, en realidad lo que está pidiendo es que ese dinero se lo quiten a alguien más. Ahí se está dañando a otro y es un trabajo negro. Una característica relevante de las brujas que se dedican a realizar trabajos negros es que suelen tener prácticas que rompen la línea que delimita el equilibrio de la naturaleza. Me refiero a la necromancia, la magia de sangre, maldiciones, inclusive la manipulación o anulación del libre albedrío. Existe una cuarta categoría, los trabajos grises. Estos trabajos solo pueden ser realizados por las brujas que hagan trabajos negros y blancos, ya que, como se puede suponer, los trabajos grises buscan justicia proporcional, que no es lo mismo que solo justicia. Me explico.
Justicia como tal es que si robas vas a la cárcel. La justicia proporcional va más a la venganza sin llegar a la crueldad. Es decir, si alguien más fuerte que tú te golpeó, con un trabajo gris conseguirás que alguien más fuerte que tu agresor lo golpee para causarle el mismo daño que él te hizo. Hay brujas que se dedican solo a hacer uno de los 4 tipos de trabajos. Hay otras que hacen 2 o 3. Y existen unas pocas que pueden hacer cualquier tipo de trabajo. Otro factor para clasificar a las brujas es tomando en cuenta que hay unas que pueden ser enterradas en Camposanto y hay otras que no pueden descansar ahí. Ese factor depende del tipo de trabajos que hagan. Aquellas que hagan trabajos negros definitivamente no pueden entrar al Camposanto. No importa que hagan trabajos blancos también. Un solo trabajo negro ya las descarta para poder ser enterradas en Camposanto. Las que hacen trabajos rojos enfocados en lo carnal y pasional también quedan fuera. Solo las que hagan trabajos rojos enfocados al amor y trabajos blancos pueden ser enterradas en Camposanto. También se les puede clasificar en nómadas y sedentarias, solitarias y de aquelarre. Están los tipos de brujas que pueden volar y que no pueden volar. Las brujas que pueden volar se dividen en varios grupos. Están las que se convierten en bolas de fuego, las que se convierten en algún tipo de ave y las que se convierten en insectos. Aquí es muy importante aclarar que no es lo mismo una bruja que se convierte en lechuza, cuervo o mosca y una bruja nahual. Las brujas nahual son las que tienen pacto con el diablo y su transformación no es en animales, sino en criaturas animalescas con rasgos humanoides. Aquellas brujas que se convierten en animales no tienen pacto con el diablo. Dentro de la brujería también existe el clasismo. El grupo de brujas clasistas está conformado por brujas que se niegan a relacionarse con otros tipos de brujas que no sean similares a ellas. Otro factor que se puede tomar en cuenta para agrupar a las brujas es si utilizan o no animales para sus rituales y brebajes. Dentro de las que sí utilizan animales hay 2 grupos, las que los matan y las que no. Otra característica que sirve para agrupar a las brujas están las gitanas, que son las que pueden ver el pasado y predecir el futuro, y las brujas no gitanas son las que no tienen la capacidad de hacer eso. Y por último, una de las formas más importantes a la hora de agrupar brujas es tomando en cuenta la forma en la que pueden morir. Algunas se pueden quemar, otras hay que ahogarlas. Están las que se pueden matar con balas, con agua bendita, y hay algunas pocas que su vida depende del uso específico de un objeto, como pudieran ser collares, anillos, pulseras, escapularios y un muy extenso etcétera. Ya con toda esa información, espero que disfruten de los 4 nuevos relatos que he conseguido para ustedes. Las 5 brujas de Hidalgo. Crecí en el estado de Hidalgo. Es una tierra única, cuenta con 7 pueblos mágicos y cada uno esconde grandes historias para contar. Pero de entre todos esos pueblos, hay uno que cuenta con un episodio oscuro en su historia. El pueblito se llama Mineral del Chico. A unos 10 minutos de su cabecera municipal se encuentra el Río de los Milagros, y en esa área hay una casa abandonada cuya aura es densa y abrumadora. Se le conoce como la Casa de las Brujas. Yo me enteré de ese lugar cuando estaba en la primaria y empecé a hacer preguntas. Lo que me contaron fue que esa casa había sido habitada por 3 brujas. Se decía que dentro las brujas hacían rituales de todo tipo. Una noche, algunos curiosos decidieron que era buena idea espiar a las brujas. Lo que vieron los dejó muy perturbados. Esos curiosos juraban por su santa madre que pudieron ver cómo esas brujas se arrancaban las piernas y que después se empezaron a transformar en pájaros enormes y salieron volando por una ventana. Nadie sabe qué fue lo que pasó, pero al día siguiente encontraron los cuerpos de esas brujas. Estaban incinerados, colgados y les faltaban las piernas. Pero ese no fue el final de las brujas. Ellas, como todo lo que sale del infierno,
volvieron de la muerte y empezaron a acechar a la gente de los alrededores. Entraban a las casas durante las noches y sin que nadie se diera cuenta, tomaban a los bebés, se bebían toda su sangre y los dejaban secos. Me consta porque esa fue la forma en que murió mi hermano, que era 6 años menor que yo. Cuando eso ocurrió, yo tenía tan solo 8 años. Y había pasado muy poco tiempo desde que yo me había enterado de la existencia de la casa de las brujas cerca del río de los Milagros. Mi madre no pudo manejar la situación, se puso histérica. Esa noche gritó hasta quedarse sin voz. Sus lamentos eran tan desgarradores que los vecinos de toda la colonia la escucharon. Algunos de los vecinos se acercaron a la casa para preguntar qué era lo que había pasado. Fue mi padre quien les dijo que mi hermano menor había muerto. La mujer más anciana de la colonia afirmaba que un día antes había visto un extraño pájaro pasar volando varias veces por encima de nuestra casa. Mi hermano menor fue la primera víctima de una oleada de ataques que sufrieron las 18 rancherías de la zona de la sierra. Esa oleada duró casi 2 meses y los ataques ocurrían cada tercer día. Las víctimas de todos esos ataques fueron niños pequeños, uno por cada ranchería, y siempre había avistamientos de extraños pájaros. Después de esa masacre, los pájaros dejaron de ser vistos en las rancherías, pero algunos meses después, un hombre dijo que pudo ver a uno de esos pájaros grandes aterrizar cerca de unas cuevas. Se acercó para ver qué pasaba. Se adentró en las cuevas y luego de caminar un rato empezó a escuchar llantos de niños, pero también podía oír algo más. Lo describió como un graznido o algo parecido. Se acercó despacio, tratando de no hacer ningún ruido. Entonces pudo ver a un montón de niños encadenados. Se quedó paralizado de la impresión. Entonces vio a una mujer que se estaba arrastrando hacia uno de los niños. Esa mujer no tenía piernas. Se arrastró hasta alcanzar al niño, lo agarró de la cabeza y se bebió toda su sangre. El hombre no tenía ninguna duda que esa era una bruja. Él salió de esa cueva y volvió a su ranchería a contarle a los demás. Esa información se pasó de ranchería en ranchería. Así fue que nos enteramos nosotros. Nadie sabía quiénes pudieran ser los niños que la bruja tenía encadenados. En ninguna de las rancherías habían desaparecido niños. Era por esa misma razón que nadie daba el primer paso para ir a cazar a esa bruja. La gente solo pelearía por su familia, y esos niños, al parecer, no eran de nadie. Pasaron las semanas, los meses, el tiempo se fue. Cuando yo cumplí 12 años, nadie hablaba de los bebés fallecidos, ni de los niños encadenados en la cueva. Pero aunque mis padres trataban de fingir que nada había pasado, a mí no se me olvidaba que una bruja había matado a mi hermano. Y aunque cuando todo ocurrió yo no tenía ninguna posibilidad de hacer nada, con 12 años ya estaba aprendiendo a disparar un arma. Empecé a prepararme para el enfrentamiento. Adopté 4 perros. Eran de buen tamaño, además muy obedientes. Yo no sé nada de perros. Cada que me preguntaban sobre la raza de mis mascotas, yo decía que eran Cayerman. Los encontré mientras caminaba de una ranchería a otra. Los habían abandonado. Crié a esos perros por 3 años. Habían crecido bastante y eran extremadamente fuertes y agresivos, pero no daban un solo paso si yo no lo autorizaba primero. Eso me ayudó a no tener problemas con las demás personas. Esperé un poco más y cuando cumplí 16, fui junto con mis 4 perros hacia esas cuevas. Cuando llegamos, ellos se empezaron a poner muy nerviosos. Algo los incomodaba y los hacía enojar. Quise entrar, pero mis mascotas se pusieron frente a mí y no me dejaron avanzar. Le ladraban con fuerza a la oscuridad de la cueva. Estaban en posición de ataque, mostraban los colmillos, gruñían y se paraban en 2 patas. De pronto hubo un ruido, un graznido, que retumbó en la roca. Eso hizo que mis perros dejaran de hacer escándalo, pero mantuvieron su postura, listos para el ataque. Se escuchó una carcajada bastante tenebrosa, lo suficiente como para hacerme retroceder.
Volví a la ranchería. Mis perros todo el tiempo fueron pendientes de que nada nos fuera siguiendo. Pasé 2 semanas tratando de armarme de valor para volver a la cueva, pero esa carcajada me sonaba familiar y era horrible. Una mañana salí con mis perros y caminamos hasta el cedral. Necesitaba despejar mi mente. El ambiente ahí era tan tranquilizador que me recosté a dormir un poco. Yo sabía que mis 4 perros me cuidaban, no tenía nada de qué preocuparme. Pero hubo un problema. Desperté, ya era de noche y mis perros no estaban por ninguna parte. Les hablé por su nombre, les grité, hice toda clase de sonidos, pero no obtuve ninguna respuesta. Yo estaba solo a mitad del bosque y a varios kilómetros de mi hogar. Tenía noción de cómo volver, pero debido a la oscuridad no estaba seguro de poder conseguirlo. De todos modos, empecé a caminar de regreso. No podía quedarme ahí. Los árboles estaban muy callados, lo cual definitivamente no era para nada normal. Siempre hay ruidos, ya sea por animales nocturnos, insectos, o ya por lo menos del sonido de las hojas al ser movidas por el viento. La noche estaba fresca. Aún así me sudaban las manos. Sentía que en cualquier momento algo iba a salir de entre los árboles y me iba a atacar. Lo bueno fue que llegué a una zona despejada. Podía ver el cielo estrellado. Estaba pensando en qué iba a hacer cuando noté que no estaba solo. A lo lejos vi a una mujer. Por un instante pensé que podría tratarse de una bruja, pero esa mujer traía un bebé cargando y le estaba cantando. Era humana. Aún así, me parecía extraño que estuviera a mitad del bosque con su bebé. Quizá al igual que yo, también le había ganado la noche y estaba perdida. Fui con ella. Sin acercarme demasiado, le pregunté qué estaba haciendo ahí. La mujer me respondió que había llevado a su bebé a conocer el bosque, pero ya no supo tomar el camino de regreso, y su plan era estar toda la noche ahí. Al amanecer, ya con la luz del sol, sabría cómo regresar. Le dije que yo también estaba perdido. Le pregunté si podría quedarme con ella. Así, ninguno de los dos estaría solo. Ella estuvo de acuerdo. También tuvo el gesto de ofrecerme una tuna. Yo tenía hambre. Le agradecí y me comí la fruta. Me dijo que era de una ranchería donde se decía que había una bruja, y le pedí que me contara más sobre esa bruja. Decía que la bruja que habitaba en su ranchería era de un largo y antiguo linaje de brujas que venía desde Europa y que había llegado en un barco en épocas anteriores a la independencia. Esta bruja vivía en lo alto de un cerro y se la pasaba haciendo trabajos negros noche tras noche. Todo el tiempo le estaba haciendo algún mal a alguna persona. Además, tenía un extraño gusto por las yeguas. Se las robaba, las subía a lo alto del cerro, y aunque nadie sabía con exactitud qué les hacía, la versión aceptada era que se las comía. Se decía eso porque la bruja tenía la capacidad de convertirse en una yegua nahual. Todo eso era muy interesante y también intimidante. Le pregunté si de casualidad sabía cómo matarla. Me dijo que no, que en la ranchería sabían que las brujas podían morir porque cuando otra bruja se acercaba a la zona, se desataba una pelea que no se detenía hasta que una terminara muerta, y siempre ganaba la bruja nahual del cerro. También le pregunté si su ranchería había sufrido la masacre de bebés que había ocurrido años atrás, pero me dijo que solo uno había muerto. Yo le conté lo que había pasado con mi hermano. Ella me comentó que su bebé tenía la misma edad que tenía mi hermano cuando ocurrió la desgracia, es decir, 2 años. En ese momento me mostró lo que llevaba en sus brazos. Me quedé helado. Estaba cargando un montón de trapos envueltos en más trapos. No estaba seguro de qué estaba pasando. Quizá la mujer había enloquecido, o quizá la situación era mucho peor. Con la voz cortada, le dije a la mujer que no había ningún bebé,
que lo que ella me estaba mostrando eran un montón de trapos. La expresión de la mujer cambió de repente, se volvió inexpresiva, su piel palideció y luego de su boca salió un sonido como de caballo. Empecé a retroceder muy asustado. La mujer dejó caer al suelo los trapos, no dejaba de mirarme sin parpadear. Luego su cabeza se empezó a transformar, iba creciendo de tamaño, su nariz y boca se fueron haciendo más grandes y los ojos se le empezaron a hinchar. Observé todo eso horrorizado mientras seguía dando torpes pasos hacia atrás. Ninguna otra parte de su cuerpo cambió, solo su cabeza. La criatura relinchó con fuerza, entonces di la vuelta y comencé a correr lo más rápido que pude. La bruja me estaba persiguiendo, podía escuchar sus pasos. Corrí sin detenerme, ni siquiera supe en qué momento ya nadie venía detrás de mí. Logré volver a casa, pero a los 3 días empecé a tener problemas que nunca antes había tenido. Primero fue el repentino y agudo dolor de cabeza. No se me quitaba con nada. Yo comía bolillo, caldo de papa, semillas e incluso tomé vinagre blanco, pero el dolor de cabeza seguía ahí. Cada día el dolor iba en aumento. Llegó a tanto que yo ya no podía dormir. Me dio insomnio. El simple hecho de parpadear hacía que me dieran punzadas. No podía dormir porque si mantenía los ojos cerrados por más de 1 minuto, el dolor se volvía insoportable. Estaba muy irritado. Le dije a mis padres que no podía dormir por el dolor de cabeza. Mi mamá empezó a hacerme preguntas tontas. No estaba de humor. Le pedí que se callara. Quiso sermonearme y quizá fue por la falta de sueño, no lo sé, pero estallé contra ella. Le pregunté si iba a ayudarme o si me iba a dejar morir como lo hizo con mi hermano. Ella se quedó en silencio y yo seguí presionando. Le dije que lo único que yo quería era que me ayudara con el dolor. No le pedí que me regañara, que si no iba a ayudarme, me lo dijera para largarme de la casa a buscar a alguien que sí me ayudara. Mi madre estaba muda. Yo necesitaba su ayuda y ella solo me miraba sin hacer nada. Agarré una de las bancas que teníamos, la levanté y luego la azoté contra la mesa partiendo los 2 objetos. Pude ver cómo a mi mamá le salió una lágrima de un ojo, pero no decía ni una sola palabra. Entonces salí de la casa. Mi intención era irme a una ranchería donde yo sabía que una anciana preparaba brebajes para curar cualquier cosa. Pero con cada paso que daba, el dolor era más intenso. No entendía qué era lo que pasaba. Pensé en regresar, pero seguía muy molesto con mi madre, y mejor seguí caminando. En ese momento no tenía idea de a dónde me dirigía. Mi visión se puso borrosa de repente. No podía ver más allá de unos metros delante de mí. Sentía que me iba a desmayar. Levanté un poco la mirada y me di cuenta que estaba bastante cerca de las cuevas a las que había ido con mis perros. Perdí el conocimiento. Cuando abrí los ojos, estaba en el interior de una casa que no era la mía. Tampoco ninguna en la que hubiera estado antes. Estaba sentado y ya no me dolía la cabeza. Una mujer estaba sentada frente a mí. Ella me preguntó cómo me sentía y le dije que ya estaba mejor. También le pregunté dónde se supone que estaba y quién era ella. Me respondió que era una bruja y que ella me había llevado hasta su casa porque me encontró a punto de ser devorado por otra bruja. Me dijo que había tenido mucha suerte. De no ser porque ella pasaba por ahí, yo estaría muerto. Le pregunté por qué me había ayudado y me respondió que no le agradaban las brujas negras, por eso no había permitido que me comiera. La mujer tenía un frasco en la mano y me lo mostró. Dentro había un trozo de tuna. Me preguntó quién me había dado a comer esa fruta. Solo le dije que me la había dado la bruja yegua Nahual. Ella estaba confundida. Me explicó que no era normal que una bruja Nahual ayudara a una bruja negra.
porque las brujas nahual están por encima en rango, y entre brujas las de arriba nunca ayudan a las de abajo. Me miró detenidamente y me preguntó qué relación tenía yo con las brujas. Le conté lo de mi hermano. Me dijo que ese pudiera ser el motivo. La mujer me preguntó si tenía otro hermano. Le dije que no. Entonces me dijo que pronto lo tendría, que mi madre estaba embarazada, que por eso la bruja nahual me había hecho un trabajo de sangre. Me dijo que seguramente la bruja nahual estaba interesada en el hijo que mi madre iba a tener, pero que, como mi familia ya estaba marcada por la bruja negra, tenía que pedirle permiso, y que por eso la bruja nahual me había dado esa tuna, que no era una fruta en realidad, sino que era un trabajo de sangre, cuya finalidad era que yo fuera hasta la cueva para ser devorado por la bruja negra. Yo no entendía ni una sola palabra de lo que me decía. Primero le pregunté cuál era la diferencia entre una bruja negra y una nahual. Me dijo que la bruja negra trabajaba para el diablo y la bruja nahual trabajaba con el diablo porque tiene un pacto con él. Y acerca del trabajo de sangre, la mujer me explicó que era una práctica antigua y oscura que solo las brujas más siniestras tienen el valor de hacer, porque uno solo de estos trabajos te condena al infierno. También me dijo que yo tenía que ponerle un alto a esa bruja negra, porque si no, iba a terminar muerto, y si eso pasaba, mi madre terminaría igual. Le pedí que me dijera lo que tenía que hacer. Ella se levantó y fue por una paloma blanca. Estaba muerta. Me la dio y me dijo que debía ir a enterrarla a las afueras de esas cuevas, que eso ayudaría. Antes de irme, le pregunté cuántas brujas había en la región. Me dijo que era difícil de responder porque hay algunas brujas que se están moviendo constantemente. No podía decirme con certeza cuántas había en la región, pero me contó que ella estimaba que en todo el estado de Hidalgo había unas 120 brujas. Me despedí de ella. Pude escuchar que la puerta se cerró detrás de mí. Entonces caí en cuenta que no le había preguntado cómo llegar hasta las cuevas, porque no tenía idea de dónde estaba. Pero cuando me di la vuelta, la casa de la bruja había desaparecido. Había un solo camino, así que lo seguí. Estuve caminando por casi media hora hasta que llegué a un lugar que me pareció familiar. De ahí me fui directo hacia las cuevas. Cuando llegué, enterré la paloma blanca. Me iba a ir, pero de pronto escuché unos ladridos. Se trataba de mis perros, pero se escuchaban dentro de la cueva. No quise entrar. Les hablé por sus nombres y entonces los vi. Salieron de la cueva, pero no completamente, solo lo suficiente para que pudiera reconocerlos. Esos ya no eran mis perros. Por su estado me di cuenta que estaban muertos, pero aún así caminaban y ladraban. Luego 3 mujeres salieron de la cueva. Tenían solo medio cuerpo. Se estaban arrastrando. Solo me miraron por unos segundos. Y luego las brujas y los perros volvieron al interior de la cueva. Nunca más me acerqué a ese lugar. Volví a casa y me disculpé con mi madre. A los pocos días, ella se enteró que estaba embarazada, tal cual me lo había dicho la bruja que me ayudó. Han pasado décadas desde que ocurrió lo que les cuento. No sé si en verdad haya 120 brujas en el estado de Hidalgo. Lo que sí me consta es que aquí, en los alrededores de las rancherías, al menos en aquellos años, había 5 brujas. Las brujas de la carretera. Ocurrió la madrugada de un 27 de octubre. Mi prometida la había enterrado en la ciudad en la que nació, que estaba a muchas horas de mi casa. De hecho, estaba en otro estado. Yo iba conduciendo de regreso después de llevarle flores por ser su 6º aniversario luctuoso. Ella y yo habíamos planeado casarnos un 2 de noviembre. Teníamos todo listo, no faltaba nada. Pero una mañana, mientras ella se bañaba, resbaló y golpeó su cabeza contra el suelo. Cuando me di cuenta, llamé a la ambulancia y me quedé ahí sin soltar su mano.
Cuando me di cuenta, llamé a la ambulancia, pero ya era tarde. Precisamente estaba recordando eso mientras conducía por la carretera esa madrugada. Había luna llena y algunas nubes. Parecía que iba a llover. Pasaban pocos carros, pero muchos trailers. Mi prometida fumaba y, de hecho, cuando murió había dejado una cajetilla en la guantera del auto. Solo le quedaban 6 cigarros. Cada que se cumplía un año de su muerte, yo me fumaba un cigarro, y esa madrugada me estaba fumando el último que quedaba. Venía distraído, y no me di cuenta que una mujer se atravesó en la carretera. Cuando la vi, ya era demasiado tarde. Después del impacto, solté el acelerador y me orillé. Estaba en shock, bajé el vidrio y tiré el cigarro mientras trataba de asimilar qué era lo que acababa de suceder. Me quedé dentro del auto. Solo pasaban los trailers por el carril contrario y al parecer ninguno notó el cuerpo de la mujer. Bajé del carro, caminé hacia ella y estaba muerta. Corrí de regreso al auto y me subí. Lo encendí. Quise acelerar, pero no pude hacerlo. Volví a bajar el vidrio y cerré la puerta con todas mis fuerzas. Caminé nuevamente hasta el cuerpo de la mujer. Lo cargué y lo metí en la cajuela. No tenía idea de qué iba a hacer con el cuerpo, pero definitivamente no iría a prisión. Aún me faltaban 300 kilómetros para llegar a casa. Eso era mucho tiempo para pensar en lo que iba a hacer. Cuando había avanzado como 40 kilómetros, pude ver por mi retrovisor que 3 brillantes luces se estaban acercando. Era una roja, una naranja y una amarilla. Las luces se estaban acercando cada vez más rápido. Empecé a ponerme nervioso porque no había forma de orillarme y tampoco podía moverme al otro carril porque estaban pasando trailers. Esas luces aceleraron de una forma increíble y pasaron por encima de mi auto. Me rebasaron y se perdieron a lo lejos. Fue muy poco el tiempo que tuve contacto visual de esas luces. El único detalle que alcancé a distinguir es que las luces eran esféricas. Algunos kilómetros más adelante vi que había 3 personas paradas en mi carril. Por los faros del auto pude notar que eran mujeres. Estaban vestidas con harapos viejos. Hice sonar el claxon del auto, pero me ignoraron. Entonces aceleré para que se quitaran, pero no se movieron. De hecho, empezaron a caminar en mi dirección. Los ojos de esas 3 mujeres empezaron a brillar. A una le brillaron de color rojo, a otra de color amarillo y la tercera de color naranja. Me asusté, puse el auto en reversa, pero las mujeres empezaron a correr hacia mí. Una se acercó demasiado, luego brincó y cayó en el parabrisas. El rostro de esa mujer era espantoso. No tenía dientes y su expresión era de una inquietante sonrisa de oreja a oreja. Esa mujer golpeó en el parabrisas. Se quería meter al auto. No tuve otra opción más que poner el auto en marcha hacia adelante y pisar a fondo. La mujer que iba en el parabrisas no pudo sostenerse y cayó por un costado del auto. Las otras 2 se hicieron a un lado para que no las atropellara. Cuando avancé 10 kilómetros, escuché un ruido muy alarmante. No tengo palabras para explicar cómo era, pero no era un animal. De eso estoy seguro. Por el retrovisor pude ver que 3 siluetas estaban volando directo hacia mi auto. Una bajó en picada y empezó a volar al lado mío. Iba a la misma velocidad del auto. Era una criatura grande, más de 1 metro. Parecía un murciélago, pero su esqueleto estaba expuesto. Empujó el auto y logró moverlo un poco. Pasé por un letrero que decía que a 5 kilómetros había una salida. Esa salida era por el lado del carril de los trailers. La salida ya estaba cerca. Podía ver que un tráiler se acercaba. Simplemente aceleré. Fui más rápido que la criatura. La dejé como 2 metros atrás. Le gané al tráiler, pero el monstruo no. Fue arrollado. Creí que las otras 2 criaturas se irían sobre el tráiler, pero no. Se empezaron a abalanzar sobre mi auto. Se turnaban. Una bajaba a toda velocidad y golpeaba la cajuela.
Volvía a subir y luego bajaba la otra a hacer lo mismo. Cada impacto que recibía por parte de esos monstruos me obligaba a girar el volante muy rápido con tal de no voltearme ni salirme del camino. Me reventaron los espejos laterales y los focos. Cuando conseguí llegar a un pueblo, esas bestias se alejaron. Detuve el auto frente a una tienda. Yo estaba temblando de nervios, no sabía qué hacer. Llevaba un cadáver en la cajuela y 3 monstruos voladores estaban intentando matarme. Además, todo el pueblo estaba a oscuras, no había ni una sola luz. De pronto, alguien golpeó el vidrio. Era un señor. Bajé del auto, me preguntó si necesitaba algo. Le dije que unas criaturas voladoras me estaban persiguiendo. Él me dijo que no eran monstruos, sino brujas. Me comentó que no era seguro estar ahí afuera. Me sugirió que lo acompañara a su casa. Ahí podríamos platicar sin correr peligro. Lo acompañé. Me pidió que le contara lo que había pasado. Le dije casi todo. Omití lo de la mujer atropellada. Luego, él me contó que hace muchos años ese pueblo y otros de los alrededores estaban atormentados por 3 brujas. Se comían a los niños y se llevaban a las vírgenes. Un día, la gente de uno de los pueblos se hartó y consiguieron matarlas. Todo hubiera terminado ahí, pero cometieron un error. Llevaron los cuerpos de las brujas al camposanto para enterrarlas. El problema era que esas brujas tenían pacto con el diablo, y eso significaba que no podían ser enterradas en camposanto. Pero tampoco podían revivir para salir por su propio pie. Entonces, por la obra del diablo, las brujas se transformaron en nahuales voladores y así lograron salir del camposanto. Me dijo que esas criaturas que me habían perseguido eran los cadáveres de las brujas convertidos en nahuales. Por eso su apariencia de calavera. Después de contarme eso, el señor se puso muy serio y me dijo que las brujas de monte no atacan solo porque sí. Yo debía tener algo que ellas querían. Me preguntó si tenía alguna idea de qué pudiera hacer. Lo primero que pensé fue en el cuerpo que yo llevaba en la cajuela del auto. Quería decirle, pero en ese momento volví a escuchar el inquietante ruido que hacían las brujas. El señor, con una seña, me indicó que no hiciera ni un solo ruido. Entonces el quejido se volvió a escuchar afuera, pero ya estaba más cerca. De forma muy cuidadosa, él caminó hasta la ventana, movió un poco la cortina y se asomó. Sin voltear a verme, me dijo que ojalá yo supiera cómo disparar, porque íbamos a salir a ahuyentar a las brujas. Yo nunca había sujetado un arma. Además, le comenté que él me había dicho que esas brujas ya no estaban vivas. En realidad, no entendía cuál era la idea de salir a dispararles si no podíamos matarlas. El señor contestó que por eso me había dicho que saldríamos a ahuyentarlas, no a matarlas. Ya lo habían hecho en varias ocasiones antes y con unos cuantos disparos las brujas se iban. El señor entró a un cuarto y sacó 2 armas. Eran chicas. Le aclaré que no sabía disparar. Él me dijo que era sencillo, que solo cerrara un ojo, que apuntara a las brujas y que jalara el gatillo. Salimos por la puerta trasera. Pudimos ver a las 3 brujas volando en círculos. Ahí me di cuenta que en verdad no podían morir. Uno de los vecinos que ya estaba afuera con arma lista le dijo al señor que el comportamiento de las brujas era raro. Ese vecino me vio y me preguntó quién era yo. Le dije que había llegado al lugar mientras huía de las brujas. De pronto, una de las brujas bajó de golpe y se escuchó que rompió uno de los vidrios, y luego volvió a subir. Fuimos al frente. Los vidrios que había quebrado eran los de mi auto. Era evidente que querían el cuerpo de la mujer. Caminé al auto sin dejar de ver a las brujas, que aún volaban en círculos. Abrí la cajuela y me alejé corriendo. Las brujas bajaron y se llevaron el cuerpo de la mujer. Tuve que contarle al señor lo que había pasado. A nadie pareció importarle. Lo único que a ellos les interesaba era que las brujas no los molestaran. Nunca sabré quién era esa mujer, ni por qué esas brujas estaban tan interesadas en llevarse su cadáver.
Pilares humanos. Nací en el Distrito Federal. Mi padre trabajaba en la construcción para el sindicato y mi madre se dedicaba al hogar. Recuerdo mi infancia. Salía en las mañanas a comprar tortillas. En la calle podía ver a los hombres usar sombrero. Nunca faltaba un grupo de músicos cantando las mañanitas. Por lo general me encontraba a don Canuto. Era un señor mayor, viudo, era barrendero. Cuando volvía a casa con las tortillas, mi madre ya traía puesto su mantil de flores y estaba limpiando la casa en lo que se calentaba el agua para preparar el café de mi padre. No tuve carencias, ni de dinero ni de afecto. Mi relación con mi madre era hermosa, y cuando tuve la suficiente edad para levantar un ladrillo, mi padre empezó a llevarme con él a las obras en las que trabajaba. Cuando yo tenía 12 años, en 1953, la Torre Latinoamericana estaba a mitad de su construcción, ahí entre Madero y Eje Central. La primera vez que mi padre me llevó a trabajar con él, me contó que la zona en la que estaba siendo construido el edificio había sido el lugar donde Moctezuma tenía su zoológico privado. Yo solo ayudaba con trabajos fáciles de realizar. Casi siempre estaba junto a mi padre, pero en varias ocasiones me dejó ayudando a sus trabajadores de confianza. Recuerdo cómo se veía la construcción de la torre. Era majestuoso. No existía nada tan grande, o al menos nada que yo conociera. Mi padre también me contó que la idea original era que el edificio tan solo tuviera 25 pisos, pero luego de una charla entre Augusto Álvarez y don Miguel, que era el director de la obra, la cantidad de pisos aumentó casi al doble. Menos de un año después de que yo empecé a trabajar en la Torre Latinoamericana, en mayo del 53, hubo un incendio que cubrió 2 de los pisos que estaban casi arriba. Ahí comenzaron las situaciones extrañas. Oficialmente se dijo que solo había 7 personas lesionadas, pero yo estaba en el edificio cuando ocurrió todo. Murieron 4 personas. Además, por lo que yo oía de los trabajadores, tengo la impresión de que el incendio fue ocasionado con la intención de que hubiera muertos. Mi padre tachó 4 nombres de su lista. Se contrataron a 4 personas, pero los cuerpos nunca salieron del edificio. Fueron llevados a los niveles subterráneos, que, por cierto, son 3 sótanos los que sostienen la torre. En su momento, no supe a ciencia cierta qué fue lo que le hicieron a los cuerpos de los fallecidos, pero, según escuché, los escondieron, por así decirlo, bajo el suelo del sótano más inferior. En fin, yo fingí que no había escuchado nada y no hice ni una sola pregunta a ninguna persona, pero volvió a ocurrir. Tiempo después, en el 54, algunos trabajadores se susurraban presunta información sobre que ya habían bajado otro cuerpo a los sótanos. Decían que lo habían traído de otro lado, que no era un trabajador de la obra. Yo lo hubiera dejado pasar, pero esa mañana no vi a don Canuto, y durante 2 semanas más no lo vi. Quizá fue muy aventurado de mi parte suponer que la ausencia del señor barrendero y los rumores de la obra estaban relacionados, pero mi mente de 14 años creyó que eso era más que suficiente como para preguntárselo directamente a mi padre. El primero se rió, inclusive bromeó un poco, pero la sonrisa se borró de su cara cuando le aclaré que mi pregunta no era un chiste. Yo quería saber qué había pasado con los 4 cuerpos del incendio, y quería saber si lo que les había pasado a esos cuerpos era lo mismo que le había pasado a don Canuto. Mi padre se puso muy serio, y me dijo que no debía contarme, pero que lo haría si yo le juraba por la vida de mi madre que me dedicaría a cualquier rama relacionada a la construcción. No le importaba la rama ni el rango, solo quería que le jurara que pasaría mi vida adulta en obras. Se lo juré. Entonces me contó de algo llamado Itobashira. Era una antigua práctica japonesa que consistía en realizar ofrendas humanas a modo de pago hacia la madre naturaleza para que permitiera la prosperidad de la obra. Básicamente lo que hacían era sepultar personas, pudieran ser vivas o muertas según lo requiriera la obra.
Eso era demasiado. A mi corta edad no podía asimilarlo. Aún así, yo seguía haciendo preguntas. Quería saber de dónde habían sacado semejante idea, porque a mí me parecía retrógrada. Mi padre me dijo que en el barrio chino había una bruja. Ella era japonesa, específicamente de la prefectura de Fukui, y que esa bruja tenía más de 300 años de edad. Ella, según mi padre, había llegado a México luego de que los japoneses la exiliaran. China, que estaba al tanto de su naturaleza como bruja, la recibió con la condición de que emigrara a México y se hiciera cargo de la comunidad china aquí en la capital del país. Eso fue antes de que aquí ocurriera la revolución. Mi padre afirmaba que esa bruja había estado involucrada en la construcción de varios edificios en la ciudad. Le pregunté si el incendio había sido provocado para poder obtener los cuerpos. No me quiso responder. Lo que me dijo fue que si no se hacían las ofrendas, el edificio terminaría colapsando y la cantidad de personas que perderían la vida sería más alta. Yo todavía no podía creer lo que mi padre me estaba diciendo. Le volví a preguntar si don Canuto había sido tomado para la obra. Me dijo que lo tomaron porque él no tenía esposa ni hijos. Además, mencionó que ya era viejo, que de todos modos iba a morir en pocos años. Su respuesta me pareció arrogante y tan cínica que sentí asco de mi padre. No se lo dije, pero él se dio cuenta por la expresión de mi rostro. Intentó justificarse diciéndome que ingenieros y arquitectos de todo el mundo estaban enterados, que era una práctica aceptada desde hace siglos y que mejor me hiciera la idea porque yo formaría parte de eso. Le dije que no quería y que no lo iba a hacer. Él me miró muy serio y me dijo que si yo no cumplía con lo que le había prometido, él mismo me entregaría como ofrenda. La relación con mi padre no volvió a ser la misma después de eso. La torre latinoamericana se terminó de construir en 1956. Después de eso, mi padre y yo fuimos a trabajar en la obra del mercado Jamaica, que estaba en su última fase. No me tocó ver que se hicieran ofrendas humanas, pero sé que se hicieron. En 1957 hubo un fuerte terremoto. Muchísimas construcciones sufrieron daños, pero la torre latinoamericana quedó intacta y el casi terminado mercado Jamaica tampoco sufrió daños. Recuerdo muy bien que mi padre alardeó al respecto. Dijo, por eso se hacen ofrendas, la bruja no miente. Ese mismo año fue aperturado el mercado Jamaica. Después de eso tuve la edad para entrar a la universidad y me fui de la ciudad para estudiar arquitectura. Fueron 5 largos años. Me gradué en el 62. Cuando volví a casa de mi padre ya no podía trabajar. Estaba enfermo de cáncer. No había nada que hacer por él. En su lecho de muerte fui con él y le dije que se merecía todo lo que le estaba pasando. Mi madre me corrió de la casa y nunca volví a hablar con ella. Al siguiente año conseguí trabajo como ayudante de un arquitecto. Se iba a construir el Museo Nacional de Antropología. La obra ya tenía casi 2 meses de haber iniciado cuando yo entré. Yo sabía que en algún momento se harían las ofrendas humanas. Lo único que yo estaba deseando era no enterarme, o por lo menos no tener que participar. Por desgracia, ocurrió y yo tuve que involucrarme para conservar mi trabajo. Yo, junto a otra persona, fuimos a la Plaza Garibaldi y a sus alrededores en la tarde-noche yo solo iba conduciendo. Buscábamos personas que, a simple vista, notáramos que tenían necesidad de conseguir dinero. Íbamos en un camión blanco sin ningún logotipo. La persona que iba conmigo les hacía la oferta. Debían aceptar presentarse de inmediato. En total, reclutamos a 8 personas, solo varones. El trayecto de regreso a la construcción fue muy incómodo. Ellos iban preguntando algunos detalles sobre la obra y la otra persona les contestaba. Yo no dije ni una sola palabra, solo iba pensando en cómo los iban a matar para poder entregarlos como ofrenda.
Cuando regresamos, ya nos estaban esperando dos personas con rasgos orientales. Uno hablaba español, pero el otro no. La otra persona con la que yo iba fue a dar una vuelta con las 8 personas que habíamos llevado. En cuanto se alejaron, los orientales se presentaron. Iban en representación de la bruja y estaban ahí para indicarnos en cuáles pilares de los que faltaban por colar debían ser colocadas las ofrendas. Dijo que, debido a la importancia de la obra, las ofrendas debían estar vivas al momento de que fuera vaciada la mezcla. Yo pregunté cuál era la necesidad de que estuvieran vivos. La respuesta fue que debían sufrir, porque eso multiplicaba la buena suerte del futuro de la construcción. Traté de mantener mi postura, pero llegó uno de los jefes de la construcción y me mandó a otro lado a resolver algo. Ya no supe cómo lo hicieron, pero sé que sí los colocaron vivos dentro de los pilares. Al año siguiente, la obra fue terminada. En total, en los 18 meses que trabajé en el proyecto, pude juntar lo equivalente a lo que hoy serían unos 90,000 pesos. Eso me daba para estar algunos meses libre. Decidí que buscaría a la bruja del barrio chino. Tenía que hablar con ella. Si las ofrendas eran inevitables, por lo menos quería conocer a la persona responsable de que eso estuviera ocurriendo. Estuve yendo todos los días al barrio chino hasta que encontré a los 2 tipos que habían ido a la obra. Me presenté. Ellos no se acordaban de mí. Les conté que yo había trabajado en la Torre Latinoamericana, en el Mercado Jamaica y más reciente en el Museo Nacional de Antropología. Les dije que quería hablar con la bruja. El que sí hablaba español me preguntó por qué deberían llevarme con ella. Le dije que mi padre había dedicado toda su vida a la construcción y que yo estaba siguiendo el ejemplo de mi padre y que podía estar seguro que mis hijos también seguirían la tradición. Les conté que mi padre me había hablado de la bruja y que murió sin poder conocerla, que yo solo quería cumplir aquello que mi padre no había podido. Después de un tiempo lo convencí y me llevó con ella. Atravesamos muchos corredores y puertas. En el camino le pregunté cómo se llamaba la bruja. Me dijo que su nombre era Akari, pero que ese nombre era japonés y por eso todos en el barrio le decían Yun, que en aquel entonces era el nombre más común entre las mujeres chinas. Llegamos a una habitación muy extraña. No tenía focos. Entre el suelo y ambas paredes de los costados había pedazos de madera cubiertos de fuego. Eso era lo que iluminaba la habitación. Al fondo de la habitación estaba la bruja. Portaba una vestimenta blanca que le cubría cada centímetro de su cuerpo. Su cabeza estaba cubierta por una capucha del mismo color. Encima de la capucha llevaba una corona con los cuernos típicos de los dragones chinos. Usaba una venda roja que le cubría los ojos y la frente, y el resto de su cara estaba cubierta. El sujeto le hizo una reverencia y yo hice lo mismo. Su presencia era tan imponente que no me atreví a decir una sola palabra. Luego de hacer la reverencia, me quedé de pie observándola durante unos segundos y luego di las gracias. El sujeto y yo salimos de esa habitación y empezamos a caminar de regreso. Él estaba sorprendido de que yo no le hubiera hecho ninguna pregunta ni tampoco ninguna petición. Me preguntó si en verdad yo solo había querido mostrarle mis respetos. Esa no había sido mi intención, pero yo solo dije que sí. El sujeto me dijo que eso hablaba mucho del honor que mi padre me había inculcado y que la honorabilidad era algo que la comunidad china valoraba por encima de todo. Me dijo que si tenía alguna pregunta podía hacérsela, la que fuera. Le conté que mi padre me había dicho que la bruja tenía más de 300 años de edad. El sujeto me dijo que eso era verdad y que de hecho la bruja ya estaba en la última etapa de su vida, que ella misma había predicho que moriría cuando el año de la rata volviera 4 veces más. Yo tenía una duda más. Era sobre la Torre Latinoamericana. Quería saber si una obra tan impresionante habría requerido más detalles que una obra normal.
Me dijo que las fechas, tanto en la que se inició la construcción como en la que se terminó, no fueron al azar. La construcción se había iniciado en el año de la rata para garantizar la riqueza y se había completado en el año del mono para garantizar la protección. Todo estaba más claro para mí y ya no tenía más preguntas. Le recordé mi nombre y le dije que si me necesitaban para una construcción importante, me contactaran y yo estaría encantado de trabajar. Pasaron los años. Yo estuve trabajando en obras chicas y construcciones menores, edificios departamentales más que nada. En el 71, el segundo jueves de junio, hubo una matanza. Todo ocurrió a unas cuantas calles de un edificio en el que yo estaba trabajando. Recuerdo bien que había granaderos y policías bloqueando algunas avenidas. Inclusive vi un ataque. Las cifras de estudiantes fallecidos fueron descaradamente maquilladas. Hago mención de todo esto porque en 1976 trabajé en unas excavaciones que se hicieron en el exconvento San Jerónimo. Resulta que las religiosas habían solicitado un año antes que el gobierno expropiara el lugar para conseguir una mejor conservación del sitio, y por eso se iniciaron las excavaciones. Contrataron antropólogos, arqueólogos, historiadores y por supuesto arquitectos. Por eso yo andaba ahí. Cuando se terminaron de hacer las excavaciones y ya se iba a tapar todo para empezar con la restauración, Cuando se terminaron de hacer las excavaciones y ya se iba a tapar todo para empezar con la construcción, llegaron varias bolsas que tenían cuerpos dentro. El problema fue que los cadáveres parecían haber sido desenterrados. Su estado de descomposición era muy avanzado, de varios años. Cuando pregunté de dónde venían los cadáveres, me dijeron que eran de los últimos que quedaron en la fosa donde se habían ocultado muchos de los cuerpos de la masacre del 71. La restauración del lugar concluyó en 1982. 3 años después, en el 85, hubo un gran terremoto. Decenas, si no es que cientos de edificios colapsaron y miles más sufrieron daños considerables, pero hubo un edificio que permaneció inmutable: la Torre Latinoamericana. En 1988 me contrataron para ayudar a darle continuidad a una obra que había sido detenida luego del terremoto. Torre Caballito, así se llamaba el proyecto. La gente que trabajaba para la bruja del barrio chino fueron los que me recomendaron, ya que era una construcción importante, porque ahí serían puestas las oficinas del SAT. Cuando me presenté al lugar, el sujeto del barrio chino ya estaba ahí. Yo le pregunté qué era lo que había pasado. Me contó que el proyecto estaba listo para iniciar desde 1976, pero hubo muchas diferencias entre el sindicato que estaba al servicio de la bruja y los jefes de la obra, que eran nuevos en el mundillo. Entonces, en cuanto se les dijo de los pilares humanos, se negaron rotundamente. Varios años después, se contrataron a otras personas que se hicieron cargo de la obra, pero antes de hacer la ofrenda ocurrió lo del terremoto del 85. Fue por eso que la construcción estaba desprotegida. Las losas de hormigón prensado se dañaron y la obra quedó en pausa otra vez. Yo le pregunté si ya tenían a las personas para la ofrenda. Me dijo que no serían vivos, solo cadáveres, y que ya los tenían. Entramos al lugar y me dijo los lugares en los que debían ser colocados los cuerpos. Se podría decir que la obra fue terminada ese mismo año, porque faltaba algo, pero solo era la cristalería negra. Esa quedó lista hasta 1990. Me pagaron muy bien por los meses que trabajé ahí, lo equivalente a 60,000 pesos de hoy. Mi madre murió en el año 1993. Yo me casé en 1995 y al año siguiente tuve una hija, Angélica. En febrero del 2008 me llegó un correo. Era del sujeto del barrio chino. La bruja había muerto, tal cual como ella lo había predicho a sus 350 años.
Me estaba invitando a una ceremonia que se llevaría a cabo en la Plaza Santos de Gollado el día 16 de ese mismo mes. Ese día mi mujer se ocupó y yo no tenía quien me ayudara a cuidar a mi hija. No tuve otra opción más que llevarla conmigo. Ella tenía 12 años, la misma edad a la que yo había iniciado a trabajar con mi padre. La ceremonia era la inauguración del Arco Chino. Era un evento político. Ahí estaba el embajador chino y el jefe de gobierno de la Ciudad de México, que en ese entonces era Marcelo Ebrard. Me encontré con el tipo que me había invitado al evento. Le pregunté qué tenía que ver todo eso con la bruja. Me dijo que las cenizas de la bruja estaban dentro del acero reforzado del que estaba hecho el arco. Vio a mi hija y me preguntó si no tenía algún varón. Le respondí que no. Él la saludó y le preguntó a qué se quería dedicar cuando fuera grande. Dijo que quería ser como yo. Él le sonrió. Luego me dijo que tenía un amigo en la VM y en cuanto mi hija tuviera la edad, no dudará en ponerme en contacto con él. Yo no quería que mi hija se metiera en la cloaca en la que yo estaba metido. Todo el tiempo traté de disuadirla para que eligiera otra carrera. Y creí que lo había conseguido porque en el 2014 empezó a estudiar contabilidad. Ella sabía que mi padre y yo habíamos trabajado en la construcción de la Torre Latinoamericana y cuando ese edificio resistió 2 terremotos en el 2017 y un terremoto más en el 2018, mi hija quedó fascinada con esa construcción y a pesar de mi insistencia, ella dejó la carrera de contabilidad y me pidió estudiar arquitectura. A mi hija solo le falta un año para graduarse. Yo nunca le he hablado de las terribles cosas que se esconden dentro de muchos de los edificios, y ciertamente no me atrevo a decírselo. Es por eso que he decidido dar mi testimonio. El caso de la bruja. Soy abogado y trabajo en el área legal de una agencia de seguros. No puedo decir cuál porque perdería mi trabajo, ya que al compartir esta historia estoy cometiendo al menos 5 faltas administrativas y seguro más de una falta legal, pero estoy seguro de que esta historia debe conocerse porque a mí me abrió los ojos hacia un mundo que creía inexistente. El caso llegó a mí cuando una muchacha acudió a reclamar un seguro de vida que su esposo le había dejado. Pudiera parecer un caso de rutina, y como cualquier caso se hace una investigación. Y no lo sé, quizás yo me tomo demasiado en serio mi trabajo, pero al ver el reporte preliminar de mi investigación, mi instinto me dijo que algo no estaba bien. La muchacha era 20 años menor que el esposo. Cuando ellos iniciaron su relación, él era casado. Él pidió el divorcio a su esposa, pero el seguro de vida y su testamento no lo cambió. Pasaron los meses, y un lunes por la mañana, a las 10:32, él acudió en compañía de la muchacha a la agencia de seguros a cambiar los beneficiarios. Retiró a su exmujer y a sus 3 hijos también. El 100% del seguro de vida lo puso a nombre de la muchacha. Ese mismo día, ellos se casaron. 5 meses después, el señor desapareció. Al paso de 3 años y, según el artículo 705, el juez, a instancia de la parte interesada, que en este caso era la muchacha, declaró la presunción de muerte. Se leyó el testamento. Este tenía estipulado que todos sus bienes pasarían a ser de su esposa e hijos. La cuestión es que él no especificó nombres. Solo decía esposa. Al momento de su desaparición y posterior declaración de presunta muerte, su esposa era la muchacha. Por lo tanto, ni a su exmujer ni a sus hijos les tocó nada. Expuse todas esas observaciones para que el pago se pospusiera hasta hacer una investigación a profundidad y se determinara que no había nada que sugiriera que la muchacha había manipulado a su difunto esposo para alterar la asignación del beneficiario del seguro de vida. Se agendó una reunión entre la muchacha y la agencia de seguros. Yo aproveché el tiempo para indagar. Lo primero que me encontré es que la muchacha no había solicitado una búsqueda. Hizo el reporte de la desaparición.
La policía hizo lo suyo y al no encontrar al señor ni su cuerpo, la investigación se cerró y la muchacha nunca intentó que alguna otra instancia buscara a su esposo. Ahí empecé a sospechar que quizá ella tenía algo que ver con la desaparición del señor. También me puse en contacto con la exesposa y los hijos. Ellos decían que la muchacha había embrujado al señor. No eran acusaciones banales. La familia del señor, todos, estaban convencidos de que esa muchacha practicaba la brujería. Lo que me contaron fue que el señor siempre había sido un hombre honesto, amable con todos, jamás tuvo un problema con nadie. Toda su familia y amigos lo respetaban. En una ocasión, él tuvo que viajar a Veracruz por cuestiones de trabajo. Un viaje que era solo de 2 o 3 días se prolongó por 2 semanas. Cuando regresó, lo hizo con la muchacha. La llevó a la casa, le dijo a su mujer y a sus hijos que él se iría de la casa para estar con ella. No quería que nadie lo buscara. Pidió el divorcio, se habían casado por bienes separados. Solo le dio la mitad de lo que había adquirido después del matrimonio. Los hijos ya tenían la mayoría de edad y simplemente se desentendió de ellos. Se aisló de su propia familia. No contestaba las llamadas ni los mensajes, ni siquiera los de su madre o hermanos. Nadie sabía nada de él. De hecho, no supieron en qué momento desapareció. Su ex esposa e hijos volvieron a saber de él cuando les llamaron para la lectura del testamento. Un comportamiento así, un cambio tan brusco, definitivamente no era normal. Algo estaba pasando. Era evidente que lo había manipulado. Es fácil entender que dejara a su esposa por otra mujer de la mitad de la edad. Inclusive, podría decir que deslindarse de sus hijos entraría en lo que se puede categorizar normal en esos casos. Pero lo que no me hacía ningún sentido es que se aislara de todo el mundo solo por una muchacha a la que conoció en un viaje. Llegó el día de la audiencia con la muchacha. La forma en que vestía, su imagen y presencia eran raras. Daba mala vibra. Tenía una falda de tablones verde con negro. Su blusa era negra y ajustada. Usaba 3 collares, uno en forma de pentagrama, otro con la figura de una cabra, y uno tenía una piedra extraña. Estaba tatuada del cuello. No sabría describir el tatuaje porque nunca había visto nada parecido. Era como una cruz hecha de nudos y entrelazada a un círculo. En la mano izquierda tenía una especie de pulsera que llegaba hasta los dedos. Insisto, su apariencia y vibra eran extrañas. Ella estaba muy molesta y ofendida. Alegaba que no podía creer cómo era posible que tratáramos así a nuestros clientes. Yo le dije que todas mis horas de trabajo y esfuerzo era para que nuestros clientes estuvieran satisfechos, pero también le aclaré que ella no era nuestro cliente, sino que lo había sido su esposo. Yo le cuestioné todas las cosas que había investigado y le dije que yo creía que ella había manipulado al occiso para quedarse con todo. Contestó que no tenía por qué discutir conmigo su vida personal. Le aclaré que un abogado no discute y que yo simplemente le estaba argumentando los motivos por los cuales yo creía tener razón. Le pregunté si ella sabía que el hombre con el que estuvo 2 semanas en Veracruz estaba casado. Me respondió que en aquel momento no lo sabía. Le cuestioné si había visto el anillo de bodas o la foto de su boda en la cartera. No respondió. Le pregunté si una persona honesta se metería con alguien casado. Tampoco respondió. Se puso a llorar y trató de hacerse la víctima. No le creí nada. Decía que nosotros estábamos siendo insensibles con su situación. Le dije que mi trabajo era ver los intereses de la agencia de seguros y lo que ella estaba intentando hacer iba en contra de los intereses de la agencia. Le sostuve en su cara que ella había manipulado al señor para quedarse con todo y que sería mejor que lo aceptara, que se pusiera de pie y que se retirara sin intentar cobrar ni un solo peso. Ella dejó de fingir que estaba llorando y dijo que no se iría de ahí sin su dinero y que yo no tenía pruebas de que ella había manipulado a alguien. Le dije que yo no podía evitar que cobrara el dinero,
pero le aclaré que si ella tomaba el dinero, yo me aseguraría que la ex esposa iniciara una investigación que la vinculara a proceso bajo la sospecha de estar relacionada con la desaparición del señor. Ella se levantó y caminó hacia la salida. Cuando pasó detrás de mí, me agarró del hombro. Yo sentí un escalofrío muy fuerte. Antes de irse, me dijo: «Iré por mi dinero y tú no harás nada». Informé a mi jefa. Ella me preguntó si yo de verdad pensaba que ella había planeado todo para quedarse con el dinero. Le dije que sí. Entonces me dijo que fuera tras ella. Quizá parezca que fue mucho lío para un seguro de vida. La cuestión es que la muchacha cobró 3 millones de pesos y un año antes ya nos habían estafado con una suma similar. Me presenté con la esposa y le dije que yo en realidad sí creía que esa muchacha estaba detrás de la desaparición y presunta muerte de su ex esposo. Me ofrecí representarla como su abogado y le aclaré que, de demostrar que la muchacha era culpable, ella podría recuperar todo lo del testamento y del seguro de vida. A ella no le interesaba ni el dinero ni las propiedades. Aceptó iniciar la demanda para vengarse de la mujer. No pude encontrar prácticamente nada del pasado de esa muchacha. Estaba su acta, CURP, credencial de elector. Y eso era todo. No había registros médicos anteriores, ningún registro bancario, tampoco estudios. Con su familia ocurría lo mismo, que, por cierto, solo la conformaban mujeres, ni un solo varón. Su madre la registró sin padre, y su abuela registró a su madre sin abuelo. Tenía hermanas y tías, solo mujeres. Además, ninguna tenía registro de ingresos, porque todas vivían de hacer trabajos para gente que creyera en brujería. De hecho, la muchacha también se dedicaba a eso cuando conoció al occiso. Otro dato peculiar es que en el domicilio donde antes vivía la muchacha no había recibos de luz ni de agua, porque vivía en medio del monte. Mis contactos de Veracruz también me dijeron que todas las familiares de la muchacha se dedicaban a realizar solamente trabajos negros y amarres. Algo más que me pareció curioso es que no había actas de defunción en su familia. Estaban los registros de cuando habían nacido todas, pero no había registros de que hubiera muerto ninguna. Yo sabía que al menos una de sus hermanas había muerto, porque eso lo investigaron mis contactos en Veracruz. Mientras todo el proceso estaba transcurriendo, yo tuve problemas en casa. De la nada me aparecieron 3 plagas: moscas, cucarachas y mosquitos. No importaba lo que yo hiciera, mi casa estaba repleta de esos bichos. Fumigué en más de una ocasión y todos los bichos morían, pero de la nada aparecían más y más. Me dieron fecha para presentar la demanda ante un juez y yo no tenía nada sólido. La única opción que me quedaba era tratar de intimidar a la muchacha para que confesara, y así yo evitaría perder la demanda. Fui a su casa. Apenas iba a tocar la puerta cuando se abrió sola. Entré. Ahí estaba la muchacha. Me dijo que ya sabía por qué yo estaba ahí. Un poco en broma, le pregunté si en verdad era una bruja. Me dijo que sí, y que podía decirme mi futuro. Yo me reí y le dije una frase irónica que me había enseñado mi padre. Y ella, no sé cómo, me dijo que precisamente esa frase yo la había aprendido de mi padre. En ese momento sentí mucha curiosidad. Ella me repitió que podía decirme mi futuro, que lo único que tenía que hacer era mostrarle mi mano. A pesar de mi intriga, me negué. Le dije que estaba ahí porque teníamos una demanda en su contra. Saqué la hoja y se la entregué. Ella se rió y me dijo que no se presentaría porque ya no estaría en la ciudad y que nadie podría encontrarla. También me dijo que ya no había ni dinero ni propiedades que se pudieran recuperar, que ella había vendido todo y el dinero ya lo había repartido a la comunidad donde había nacido. Yo, tratando de mantenerme incrédulo, le pregunté que si en verdad tenía poderes, porque simplemente no hacía que el dinero apareciera. ¿Cuál era la necesidad de manipular a un hombre y destrozar a una familia? Me contestó que la brujería no tenía la capacidad de crear materia.
Ni ella ni ninguna bruja podía hacer que el dinero simplemente apareciera de la nada. Además, las brujas no pueden hacer trabajos para ellas mismas. Le dije que no creía nada de lo que me estaba diciendo. La muchacha me miró muy seria. Me pidió que la siguiera hacia una habitación. Abrió la puerta y entramos. Dentro había un pentagrama gigante dibujado en el suelo, y en cada punta tenía una vela apagada. En ese cuarto no había ventanas. En 3 paredes del cuarto había altares. En una había un altar a la Santa Muerte, en otra al Diablo y en otra a la Virgen. La muchacha dijo unas palabras y las velas se encendieron solas. Yo estaba desconcertado ante lo que presenciaba. La mujer se puso a rezar, la puerta se cerró de golpe y las velas empezaron a apagarse una por una, hasta que el cuarto quedó sumergido en completa oscuridad. Lo último que pude ver fue que a la muchacha le brillaban los ojos en un color verdoso. De pronto la puerta se abrió y la muchacha ya no estaba. Me asusté y mejor me salí de la casa. Me di cuenta que ya era de noche. Yo había llegado al lugar antes del mediodía. No tenía ningún sentido. Me fui a mi casa. Cuando llegué, las plagas habían desaparecido. Al revisar mi celular, tenía un mensaje de voz. Era de uno de mis contactos en Veracruz. Me decía que la muchacha que yo estaba investigando había llegado al pueblo. Ese mensaje de voz lo había recibido a la 1 de la tarde, cuando yo estaba dentro de la casa de la muchacha. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relatos escritos y adaptados por Ramiro Contreras.